razonamiento humano. Yo así titulé este mensaje el día de hoy, hermanos, el Evangelio contra el razonamiento humano. Hoy en día, hermanos, hay muchas personas que para todo le quieren sacar lógica a las cosas. La gente, hermanos, quiere sacarle una lógica, quiere tener una razón de por qué pasaron las cosas o por qué pasan las cosas o por qué es esto. A todo, hermano, quieren sacarle una respuesta. Pero, hermanos, no a todo se le va a sacar siempre una respuesta. El Evangelio, hermanos, el Evangelio apela a la fe y no apela a la razón. Hay cosas, hermanos, que vamos a hacer, hermanos, por fe y las vamos a creer por fe, hermanos. Aunque no siempre haya una respuesta atinada a las cosas. Hay cosas, hermanos, a las cuales no les encontramos una respuesta todavía. Hay cosas, hermano, que como cristianos las seguimos o las hacemos o en algunas circunstancias las manejamos por fe, hermanos, sin encontrarle una lógica a las cosas. Por ejemplo, hermanos, cuando la gente dice, ¿cómo es posible que ustedes crean en un diluvio universal? ¿Por qué un diluvio? ¿Por qué nosotros, hermanos, como cristianos creemos en un diluvio? Porque la Biblia habla del diluvio. Porque la Biblia, hermanos, habla de un diluvio. Pero, hermano, la gente le quiere encontrar una lógica a todo eso. No, a ver, es que no tiene lógica. A ver, ¿de dónde salió tanta agua, hermanos? ¿Cómo que se cubrió toda la tierra? ¿Cómo que se cubrió todo el globo terráqueo? Hermanos, el Evangelio apela a la fe y no a la razón. Hay cosas, hermano, que vamos a creer por fe. Por ejemplo, hermano, nuestra salvación. Nuestra salvación, hermanos, ¿cómo es que ya somos salvos? ¿Cómo es que ya vamos a ir al cielo, hermanos? Si seguimos siendo pecadores. La gente, hermano, quiere encontrar una razón. A ver, dame una razón de por qué tú te vas a ir al cielo. Bueno, en realidad, lo que la Biblia dice es que nada más es por creer en el Señor Jesucristo. No es nada más por creer. Tú como persona, ¿qué estás haciendo para ir al cielo? Pues en realidad, hermano, nosotros nada más depositamos nuestra confianza en Cristo. Creemos en Cristo, pero la gente dice, no, es que no es suficiente. Hermano, el Evangelio contra el razonamiento humano es lo que vamos a estudiar, hermanos, en esta noche. Y vamos a leer, hermanos, del capítulo 17 de los Hechos. Vamos a leer solamente, hermanos, del 16 al 21, hermanos. Solamente, hermanos, del 16 al 21 vamos a leer. Usted, hermano, nada más sígueme con su vista. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre nuestro del cielo, en esta noche, Padre, gracias porque estamos aquí en su casa, este grupo de sus hijos, Padre bendito, listos para escuchar su palabra. Gracias, mi Dios, por lo que hemos hecho hasta ahorita, Señor, por los himnos, las ofrendas, acciones de gracias, la oración. Gracias por todo, Padre, y nuestro corazón está listo para escuchar su palabra en esta noche. Le suplico, Padre, que su Espíritu Santo sea el que me use. Lléneme de Espíritu Santo, Señor, por favor, para no hablar palabras de humana sabiduría, sino que todo sea conforme a la sana doctrina, Señor. Y que todos podamos aprender mucho en esta noche, tanto el que enseña como los que escuchan también. Y también, Padre, queremos pedir por los hermanos que quizás estarán ahorita viendo la transmisión en vivo o quizás lo van a ver después en la grabación. Por favor, Señor, que todo sea para edificación de su iglesia. Esto, Padre, se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano.
Ahí cuando escuchemos que vienen los tamales, todo eso, hermano, porque hermano, vienen épocas en que se vienen tamales y todo eso ahorita, ¿verdad? Hay que cerrar las puertas porque de todas maneras ahorita ya nadie va a entrar, ¿verdad? Hay que cerrar las puertas para que no se escuche los ruidos porque, y como ahorita está muy sola la calle, se escucha, hermano, ¿verdad? Cuando pasan vendiendo los tamales y el champurrado, todo eso. Hermanos, vamos a estudiar, hermano, estos versículos. Nos quedamos, hermanos, la semana pasada, hermanos, si usted se acuerda, la semana pasada vimos, hermanos, cuando el apóstol Pablo está, hermanos, en Berea, ¿verdad? Con los hermanos de Berea. Pero si usted se acuerda, hermano, vimos un poquito cuando unos judaizantes, hermanos, fueron hasta Berea, supieron que el apóstol Pablo estaba en Berea, hermano, predicando el evangelio, y fueron, hermanos, desde Tesalónica hasta Berea, hermanos, de revoltosos ahí, hermanos. Fueron allá de revoltosos a pelear con el apóstol Pablo, hermano, porque ellos no querían que el evangelio, hermanos, se estuviera anunciando, y fueron para allá, hermanos. Entonces, dice la Biblia, hermano, que los hermanos de Berea lo mandaron, hermano, lejos, lo echaron en un barco y lo mandaron lejos al apóstol Pablo, ¿verdad? Que se fue a lejos y lo mandaron, hermano, hasta Atenas, dice la palabra del Señor. Pero dice la Biblia, hermano, que cuando el apóstol Pablo, hermano, llega a Atenas, algo pasó allí, que dice, hermanos, que él mandó traer a Silas y a Timoteo, hermanos, ¿verdad? Él algo vio ahí, hermano, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y dice la Biblia, hermano, que a los hombres que lo llevaron, les dijo el apóstol Pablo, ¿sabe qué? Tráiganme a Silas y a Timoteo porque aquí lo necesito para el ministerio. Y vimos, hermano, que sin duda alguna, hermano, no era nada sencillo esto, hermanos. No era nada sencillo mandar traer a Silas y a Timoteo, hermano, porque, hermanos, esto, hermano, implicaba tiempo, gastos, porque no eran distancias cortas, hermano, estaba muy lejos. Entonces, hermano, el viaje que esas personas iban a hacer para traer a Silas y a Timoteo, hermano, hasta Atenas, no iba a ser nada, hermano, sencillo. Pero ellos, hermanos, se sometieron al Espíritu Santo y ellos obedecieron al apóstol Pablo y fueron por Silas y por Timoteo, hermanos, hasta Berea. Pero aquí, hermanos, vemos en el versículo número 16 que Pablo, hermano, está ahí esperando a Silas y a Timoteo. Y mientras él los esperaba, miren lo que dice aquí la palabra del Señor, hermano. Vamos a empezar a estudiar. Versículo 16, hermano, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hermanos, aquí la palabra del Señor dice aquí que Pablo está ahí, hermano, en Atenas. Y dice, hermano, que mientras él estaba ahí, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, mire, hermano, fíjese, él está aquí en Atenas, pero no sabemos, hermano, cuánto tiempo ha pasado mientras que las demás personas traen a Silas y a Timoteo. Pero aquí dice, hermanos, que él está ahí en Atenas. Atenas, hermano, ahorita vamos a ver cómo era esa ciudad. Hasta ahorita, hermano, lo que sabemos de Atenas es que es una ciudad, hermano, que se encuentra desde luego en Grecia y que hasta ahorita, hermano, no ha cambiado mucho en lo que ahí se cree. Es una ciudad, hermanos, donde había mucha idolatría, dice el versículo. Había mucha idolatría, hermano, y había mucha gente, hermanos, que daba lugar a la filosofía. Mucha gente, hermanos, que creía, que tenía creencias, hermanos, en las que hacían a un lado completamente a nuestro Dios, a Dios. Filosofías humanas. Los atenienses. Pero también había atenienses, hermanos, que eran dados a la idolatría, hermanos. Era una ciudad, hermano, que estaba inundada de ídolos de diferentes ramas, se puede decir. Tenían sus dioses. Y ahí se me figura, hermanos, quiero pensar que Pablo por ahí, mientras llegaba Silas y Timoteo, el apóstol Pablo está por ahí caminando, hermanos. Caminando, viendo la ciudad. Como cuando usted, hermano, llega a una ciudad nueva, ¿qué es lo que hace, hermano? Usted sale a la calle, ¿no? Para ver el centro, para ver el kiosco, para ver los árboles, para ver los parques. Y usted por ahí va caminando, hermanos, caminando para conocer la ciudad. El apóstol Pablo, hermano, así pasó con el apóstol Pablo. Él caminaba, hermano, por la ciudad. Pero, hermano,
algo pasó aquí con el apóstol Pablo. Dice, hermano, que cuando él estaba ahí, hermanos, viendo la ciudad de Atenas, dice que su espíritu se enardecía, hermanos. ¿Sí? Su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Cuando dice, hermano, que su espíritu se enardecía, hermano, quiere decir, hermano, que su espíritu se irritaba al ver la grande idolatría, hermanos. O sea, un espíritu, hermano, que se entristecía, hermano, de ver tanta idolatría, de ver tantos dioses paganos, tanto paganismo, hermano. Pero era un corazón, hermano, que a la vez que se entristecía, también, hermano, se llenaba de pensar y de deseo de predicar el evangelio a los perdidos ahí. Cuánta tristeza, hermanos, nos da muchas veces cuando usted va a un lugar que está, hermano, inundado en ignorancia. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que cuando usted llega a una casa, sea de su familiar o sea de un amigo que le invitan o algo, hermano? ¿Qué siente usted, hermano, cuando ve tanta ignorancia, hermano? ¿Qué siente usted, hermano? ¿Qué siente usted cuando llega a una casa que lo invitan y gente, hermano, que parece, hermanos, buena gente, se puede decir, en el buen sentido de persona? Pero es gente, hermano, hundida en la ignorancia, hundida en la idolatría, hermanos, hundida, hermanos, en filosofías, en creencias raras, pero, hermano, no tiene conocimiento de la verdad. ¿Qué siente usted, hermano? ¿No siente usted que su espíritu se enardece, hermano? Que su espíritu, hermano, se llena también de tristeza al ver, hermano, que no conocen a Dios, que no están para nada en la verdad, hermanos. Esto pasa mucho, hermano, cuando una persona viaja para allá, para el sur. Yo muchas veces le he dicho, hermano, que aquí en la frontera no se ve esto. Pero cuando usted, hermano, viaja a un pueblito de los de allá del sur, hermano, da tanta tristeza ver a la gente hundida en la idolatría. Porque allá, hermanos, no es como aquí. Allá la gente, hermano, va en peregrinaciones. La gente, hermano, va por las calles cargando ídolos, hermano, ídolos de piedra. Y es gente, hermano, que va con una fe en esos ídolos. Y es mucha gente, hermanos. La gente va caminando de rodillas hasta la Basílica de Guadalupe, hermano, va de rodillas, de verdad, les digo, y no estoy mintiendo, hermanos, que la gente va con sus rodillas, hermano, descarapeladas con sangre. La gente viene de lejos, hermano, de ciudades de lejos. Si la basílica está en México, hay gente que viene de Querétaro, viene de Guadalajara, viene de Zacatecas, caminando, hermano, pagando mandas, haciendo mandas supuestamente a la Virgen de Guadalupe. Hermanos, ¿qué sentimos nosotros, hermano, en nuestro espíritu cuando vemos a la gente hundida en la idolatría, hermano? ¿No se enardece ese espíritu, hermano? No se irrita usted al ver tanto engaño, hermano, de esos hombres, hermanos, que están engañando a la gente. Que le dicen, no, ¿sabes qué? Es que, si tú haces tantas mandas y si tú das tanto dinero y si tú apoyas todo esto, vas a ganar indulgencias para irte al cielo. Vas a sacar almas del purgatorio. Vas a hacer esto. Hermano, nuestro espíritu se irrita. Dice la Biblia, hermano, que así le pasó al apóstol Pablo. Cuando yo vivía allá en León, Guanajuato, hermanos, cuando estaba allá en la iglesia de León, Guanajuato, los hermanos cada enero, hermanos, se iban hasta San Juan de los Lagos a ver allá el templo católico, hermano, de la Virgen de San Juan de los Lagos. Y yo le he contado, hermano, que cuando nosotros llevábamos, hermano, 10,000 folletos para regalar, 10,000 folletos en cajas. Nosotros nos íbamos hasta el mero San Juan de los Lagos y ya de regreso veníamos por los caminos, en la carretera, hermanos. Y un camino acá y un camino de aquel lado, y hermanos aquí, hermanos atravesando la carretera allá, dando folletos a la gente. Hermano, miles de gentes viniendo desde allá a ver, hermano, un ídolo deforme. ¿Por qué ese ídolo, hermano? Está chiquito así. Hermano, está chiquito así. Tiene una cabecita y un cuerpezote, hermano, es así. Usted puede creer, hermano, tanta ignorancia. Miles de gentes, hermano, para rendir culto a un ídolo así de chiquito, hermano, y de piedra. Dice la Biblia, hermano, que el apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas, él caminó por la ciudad
Y su espíritu, hermano, se enardecía viendo la idolatría en la ciudad. El apóstol Pablo, hermano, un hombre, hermano, lleno, hermano, se puede decir, de conocimiento. Y llega ahí, hermano, al ver esa ciudad. Y el apóstol Pablo dice, ¿cuánto hay que hacer en esta ciudad? No voy a dejar de pasar la oportunidad. Yo voy aquí a predicar el evangelio, porque todo se conoce, menos la verdad. Mucha filosofía, muchos pensadores, hermanos, muchos atenienses idólatras, hermano, había nichos, y en cada nicho, hermano, había ídolos ahí, ídolos de todos, hermano. Ídolos para cuando cuando venga a caer la lluvia, ahí hay un ídolo para que tú le pidas a ese ídolo. Es el de la lluvia. Ahí hay un ídolo que es para cuando no tengas grano en tu sembradío, pídele a ese ídolo y él te va a dar el grano. Ahí hay un ídolo que es para el trabajo, pídele, él te va a dar el trabajo. Hermanos, así estaba Atenas. Ídolos para todas las necesidades. Hermano, ahí vemos que no son dioses, hermano, porque el Dios Todopoderoso, hermano, suple todas las necesidades. Hermano, el Dios que tenemos no es un Dios, hermano, que nada más le cumple una cosa y es limitado, no. Es el Dios Todopoderoso, hermano, que ese Dios le suple el trabajo, le suple enfermedad, le suple la vida, le suple todo, hermano. Es el Dios de todo. Pero en Atenas, hermano, todos los dioses se conocían, pero no conocían al Dios verdadero, hermanos. Pablo, hermanos, está ahí y ve la ciudad. Sí, hermano, hermano, la crema innata de la filosofía estaba en Atenas. ¿Sabe usted, hermano, de dónde han salido hasta ahorita tantos pensadores que hasta ahorita la filosofía los recuerdan? De Grecia. Cuando yo estudié en la preparatoria, hermanos, a mí me dieron una clase que se llama textos filosóficos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando lo estudié, hermano, era de lo más aburrido, pero ahí enseñaban, hermano, todo lo que concierne a la filosofía, hermanos, y los pensadores. Hermanos, el evangelio contra el razonamiento humano. Desde luego, hermano, ahí lo que le enseñaba no tiene nada que ver con Dios. Todo es humanismo, hermano, y pensamientos de hombres, hermanos. Lógica. Que para todo le quiere buscar un razonamiento, una lógica. Pero, hermano, lo que hemos creído no apela al razonamiento humano, apela a la fe. Nosotros creemos, hermano, por fe. Y hay cosas, hermano, como le decía en un principio, no le vamos a encontrar, hermano, a lo mejor una razón de ser. Pero porque así es la fe, hermano. Y aquí dice la palabra del Señor, hermano, que el apóstol Pablo estaba ahí en Atenas, esperando a Silas y a Timoteo. Dice que él se paseaba, hermano, viendo todos los ídolos que ahí había. Y Pablo, hermano, se entristecía al ver todo esto. Y Pablo decía, cuánta ignorancia, cuánta idolatría, estoy tan asombrado. Hermano, ¿cómo está nuestro celo hoy en día en nosotros como cristianos? Al ver al mundo, hermano, cada vez más perdido. ¿Cómo está su espíritu, hermano? ¿Qué siente usted, hermano? Cuando ve a su familia, cuando ve a sus seres queridos, cuando ve nuestra ciudad, tan hundido, hermano, en la perdición, en la ignorancia de Dios. ¿Qué siente, hermano? Hermano, no nos da alegría, nos da tristeza. Que por más que les decimos, mira, Dios es la respuesta, Jesucristo es la respuesta para esto. La Biblia es la verdad. Tienes un problema, ve la palabra de Dios. Tienes una necesidad, aquí está la respuesta en la palabra de Dios. Esos ídolos que tú estás siguiendo, mira, hermano, cuando usted les habla a los familiares, mire, esas estatuas no le escuchan. Ya no clames esa estatua, Él no te escucha, no te va a librar de la tribulación, no te va a dar un trabajo, no te oye. Tienen ojos, pero no te ven. Tienen oídos y no te oyen. Hermano, y nos da tristeza cuando les hablamos y no hacen caso. Ellos dicen, no, a mi madrecita no la vas a insultar. Así dice el hermano. A la madre de Dios no la vas a insultar. Hermano, yo tengo bien presente un recuerdo de cuando una vez tuve un problema con mi papá porque me llevó a tomar ceniza, hermano, y yo me limpié la ceniza de aquí.
Y llegué a mi casa y dije, que si me va a pegar, que me pegue. Porque me iba a tomar ceniza y yo me salí, me había enojado del templo, quitándome la crucita. Y llegué a mi casa, me metí en mi cuarto, estaba llorando, hermano, llore y llore yo. Y mi mamá entró y me dijo, ¿qué te hizo? Dije, no, me llevó a tomar ceniza mi papá. Yo estaba llorando, hermano, yo tenía 16 años. Mi papá entró y me dijo, yo ya cumplí como padre, ya tú sabrás. Hereje. Así me dijo, hermanos. Mi papá salió y entró mi abuelita y me dice mi abuelita, pero ¿por qué niegas la madre de Dios? ¿Por qué has negado la madre de Dios? ¿Por qué no crees en la madre de Dios? Así dicen, hermano. ¿Y sabe qué hicieron, hermano? En mi cuarto donde me quedaba, pusieron bien muchos ídolos. Pusieron de esas mentadas repisitas que así le llaman, y pusieron estatuas, hermano, y pusieron cuadros y veladoras. Así lo hicieron, hermano, nada más porque yo me entregué a Cristo. Hermano, nuestro espíritu, hermano, se enardece al ver todo esto, hermano, con la gente que vive en la ignorancia. Dice aquí la Biblia que Pablo, hermano, su espíritu se enardecía al ver a la ciudad, dice, entregada a la idolatría, hermanos. Entregada a la idolatría. Hermano, aquí vemos dos clases de idolatría. Había gente, hermano, que creía a todos esos ídolos, estatuas de piedra que ahí estaban, sus dioses. Pero ¿qué hay con los filósofos, hermano? ¿Qué hay con los filósofos? Los filósofos, hermano, que había en Atenas, la crema innata de la filosofía, hermano, a sí mismos se llenaban de idolatría, hermano, porque se adoraban a sí mismos. No, es que yo sé mucho, yo tengo mucho conocimiento, yo tengo más conocimiento que esos. Yo estudio mucho, aunque muchas cosas no las entiendo, pero me encanta llenarme de conocimiento para humillarte, para creer más que tú. Eran idólatras de sí mismos, hermanos. A sí mismos se adoraban. Por eso, hermano, cuidado con el envanecimiento. Hay mucha gente, hermano, que cuando estudian, hermano, y se preparan, quieren humillar a las personas. Y se creen mucho, hermano, a sí mismos. Se aman a sí mismos y humillan a los demás. Esto pasa mucho con los hijos que se preparan, hermano. A veces quieren humillar a los padres o quieren humillar a sus hermanos, porque como ya están preparados, creen que saben mucho y se creen hasta Dios. Se creen dioses, sabiendo el bien y el mal. Hermano, eso pasaba en Atenas. Había filósofos, hermano, que entre más conocimiento tenían, se idolatraban a sí mismos, hermanos. El apóstol Pablo, hermano, veía todo esto. Y dice el versículo 17, pasemos al 17, hermanos. Miren lo que dice. Versículo 17. Así que, o sea, al ver todo esto, hermanos, dice, así que discutía en la sinagoga. Porque también ahí había una sinagoga, hermano, de los judíos y piadosos. Hermano, aquí vemos, hermano, dos tipos de personas que se encontraban ahí, hermano, en la sinagoga. Había judíos y piadosos. ¿A qué se refiere esto, hermano? Los judíos, hermano, eran los judaizantes. Porque siempre hay, hermano, judaizantes. Un judaizante, hermano, es aquel que cree en el Talmud. O sea, las tradiciones de los ancianos y no en la Torá. No siguen la ley de Dios, sino las tradiciones de los ancianos. O también llamado, hermano, el Talmud. Pero también estaba, hermano, los judíos piadosos. No sé, hermano, si usted se acuerda de un judío piadoso de los que hemos estudiado. ¿Alguien se acuerda de uno, hermanos? Hay un judío piadoso, hermano, que estudiamos hace poquito en el capítulo número 10. ¿Alguien se acuerda, hermanos? Cornelio, hermanos. Aunque Cornelio era un gentil, hermano, que seguía la religión judía, pero él era un piadoso, hermanos. Era un hombre piadoso que, hermano, seguía la ley de Dios y él creía, hermano, en el Dios de Israel, pero le faltaba a Cristo. Le faltaba la salvación. Porque, hermano, él podía creer podía creer que Dios existía, hermano. Pero recuerde que para ser salvo, hermano, no basta creer que Dios existe, sino creer en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es creer en su Hijo Jesucristo, el Salvador. Y Cornelio, hermano, era un judío piadoso. Dice la Biblia que sus oraciones y sus limosnas habían llegado a la presencia de Dios.
Ahí le dice en el capítulo 10. Y Cornelio y su familia, hermano, fueron salvos. Y aquí dice la Biblia, hermano, que Pablo, cuando llegó ahí, entró a la sinagoga y dice que él, hermano, discutía, hermanos. ¿A qué se refiere, hermano, cuando él discutía, hermano? Se refiere, hermano, a que él hablaba, hermano, claramente del evangelio. El apóstol Pablo, hermano, hablaba claramente las cosas espirituales, el evangelio, hermano. Hermano, qué importante es nosotros, cuando evangelicemos, hermano, hablar claramente, hermano, la palabra de Dios. Hablar claramente, hermano. Hermano, cuando nosotros evangelicemos a una persona, es importante, hermano, saber cómo evangelizar. Porque usted no sabe, hermano, con quién se va a topar. No sabe, hermano. Hay mucha gente, hermano, que es que sabe de filosofía. Hay mucha gente que es de otras religiones, hermanos. Y el creyente, hermano, fundamental, tiene que saber hablar claramente el evangelio. Aquí dice la Biblia, hermano, que el apóstol Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Y luego dice, hermano, y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿A qué se refiere esto, hermano? O sea, aquí se refiere, hermano, a que cuando estaba cerrada la sinagoga, el apóstol Pablo se iba por ahí al parque, se iba al mercado, se iba a la plaza, hermano, a predicar el evangelio. Hermano, este versículo nos enseña, hermano, a no ser perezosos en el evangelismo, hermanos. El apóstol Pablo, hermano, cuando llega a Atenas, él no pierde el tiempo en decir, no, pues la sinagoga está cerrada, pues vengo el próximo sábado a evangelizar aquí. ¿Qué voy a hacer durante la semana? No, hermano. Dice aquí, hermano, cada día con los que concurrían en la plaza. Hermanos, el apóstol Pablo entendía muy bien cuál era su ministerio, predicar el evangelio. Cuando él, hermano, estaba la sinagoga abierta, ahí discutía con los judíos de ahí. Pero cuando la sinagoga estaba cerrada, él se iba, hermano, ahí dice la Biblia, a la plaza cada día con los que concurrían, con la gente que pasaba, hermanos. Hermano, no deje de evangelizar. Aunque usted diga, no, pues hoy no es sábado, el sábado es de evangelismo. No, hermano, cuando hay una oportunidad hay que predicar el evangelio. Hay oportunidades, hermanos, todos los días, o a lo mejor un día no hay una oportunidad, no sé, hermano, pero cuando usted, hermano, tenga la oportunidad, desde luego, hermano, pero que no sea en hora de trabajo para que no lo regañen, pero cuando haya una oportunidad, hermano, hay que predicar el evangelio. Hay que anunciar las buenas nuevas, hermano, no limitarnos a un día. Aquí la Biblia dice, hermano, que el apóstol Pablo, cuando la sinagoga estaba cerrada el sábado, en la entresemana, dice que él se iba a la plaza con los que concurrían ahí, hermanos. Y les hablaba, hermano, el evangelio. Versículo 18. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Dice, hermano, que cuando él estaba ahí predicando, dice que algunos filósofos, recuerda, hermano, que estamos en Atenas, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hermano, recuerda, hermano, que en Atenas había todo tipo de personas, hermano. No todas las personas que vivían en Atenas, todos los atenienses, hermano, eran filósofos de alto rango, hermanos. También había, hermano, atenienses entregados a la idolatría. Pero había filósofos, hermano, que decían, yo no necesito de un Dios para creer, para ser mejor persona. Yo no ocupo de un Dios. Mi conocimiento me va a elevar, mi conocimiento me va a sacar de este problema, lo que yo soy, lo que sé. Yo no ocupo de un Dios. Pero había atenienses, hermano, que no pensaban así y tenían sus dioses. Hermano, había una perdición grande, que lo que menos tenían era la verdad. Dice que algunos filósofos de los epicúreos, ¿qué es un epicúreo, hermano? Me dio la tarea de investigar, hermano. Y esta persona, hermano, con la que Pablo habló, un epicúreo, es una persona, hermano, que tiene que tiene un pensamiento que se basa en que para alcanzar la felicidad se debe de vivir con sencillez.
moderar los deseos y cultivar la amistad y liberarse del miedo a los dioses y a la muerte. Son personas, hermano, que dicen, mira, yo para ser feliz, yo no ocupo de un Dios. Yo no necesito de un Dios. Nomás con que me porte bien. Nomás con que me porte bien, nomás con que ame a mi prójimo, nada más con que yo me ame a mí mismo, que cuide mi cuerpo, que me cuide, que tenga buenas amistades, que no me den miedo las cosas, y hasta ahí voy a ser feliz. Por eso, hermanos, el Evangelio apela a la fe y no a la razón. Hermanos, como cristianos sabemos que para alcanzar la felicidad, hermano, el hombre necesita entregarse a Cristo. Entregarse a Cristo, hermano. De lo contrario, hermano, el hombre nunca va a ser feliz. Pero los epicúreos, esto decían, hermano, esto pensaban. Dice, y de los estoicos. ¿Cuál es el pensamiento estoico, hermano? Este pensamiento, hermano, dice que hay que vivir, hermano, una vida virtuosa a través de la razón. El autocontrol para alcanzar la felicidad. Su filosofía se centra en aceptar lo que no se puede controlar y enfocarse en lo que sí se puede. Hermano, puro humanismo, pura filosofía humana. No sé cuántos de ustedes, hermano, alguna vez han tenido que ir con un psicólogo. Eso es lo que dice el hermano. No, es que tú no te sientas mal. Tú no eres una persona mala. Tú eres una persona buena. Tienes que sacarte esos pensamientos para que alcances la felicidad. Es pura filosofía humana, hermanos. Puro humanismo. Y esto es, hermano, lo que el apóstol Pablo, hermano, discutía con esas personas. Imagínense, hermano, que usted se topa, hermano, con un filósofo de este rango, hermano, usted va a decir, caray, a ver, ¿cómo le hablo a esta persona? Porque esta persona, hermano, apela a la razón y no a la fe. Por eso, hermano, el evangelio, hermano, va en contra de todo esto. Porque el evangelio, hermano, dice, tú eres un pecador. Tú necesitas, hermano, reconocer que eres un pecador. Necesitas reconocer que tus pecados te llevan al infierno. El no creer en Cristo te lleva al infierno. El infierno es real. Porque la paga del pecado es la muerte. Hermano, el hombre para ser salvo necesita primeramente reconocer que es un pecador y que necesita un salvador para que lo pueda aceptar. Hermano, esto va en contra completamente de la filosofía. Un filósofo, hermano, nunca le va a aceptar todo esto. Pero como cristianos, hermano, sabemos, hermano, que así es. Somos pecadores, hermanos. Y nuestro pecado nos condena al infierno, hermanos. Pero gracias a Dios que Dios puso un Salvador, que es Cristo Jesús, hermanos. Dice la Biblia, hermano, que los filósofos discutían con Pablo, hermano, los epicúreos y los estoicos. Dice que disputaban con él, hermanos, ahí platicando él, ahí estaba el apóstol Pablo con ellos, hermano. Pero mire, el gran apóstol Pablo dice, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Los que estaban ahí decían, ¿y este palabrero qué quiere decir? Hermano, la palabra palabrero, hermano, en el original significa charlatán. Charlatán. Y un charlatán, hermano, es aquel que habla cosas en las que no estás de acuerdo o las desconoces. Cuando viene un charlatán aquí, hermano, usted le dice, no, lo que él dice no estoy de acuerdo, es pura mentira lo que él dice, es un charlatán. ¿Verdad, hermano? Por ejemplo, los que vienen, hermano, y dicen, mira, si tú das dinero, pues te vas a casar un terreno en el cielo. Pero tienes que dar buen dinero aquí, para que tengas un terreno allá, una casa allá, tienes que dar buen dinero. Si tú das un buen dinero, Dios te va a hacer un milagro y te vas a sanar tus enfermedades. Pero tienes que dar $100. Tienes que dar, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién quiere más milagros? ¿Quién da más dinero? Hermano, estos son charlatanes. O sea, que por su palabrería, hermano, no estamos de acuerdo. Así le dijeron al apóstol Pablo, los filósofos. Este es un charlatán, porque no estamos de acuerdo en lo que él dice. Ellos dijeron, ¿qué querrá decir este palabrero?
Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Recuerde, hermano, que en Atenas había muchos dioses, hermano. Desde luego, hermanos, Cristo Jesús es el Dios verdadero. Pero, hermano, los atenienses no lo reconocían como el Dios verdadero. Para los atenienses, hermano, Jesucristo era como otro Dios. Así como los testigos de Jehová, hermano, que dicen, Jesucristo es un Dios. Como diciendo, hay varios. Es uno de varios. Pero Jehová es el Todopoderoso. Los atenienses decían, hermanos, hay muchos dioses. Pero Jesús, según la predicación de Pablo, es otro Dios como todos esos que están en los nichos, en los hoyos ahí. Pero recuerde, hermanos, que el apóstol Pablo dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús. ¿Y qué más, hermano, qué dice ahí? Y de la resurrección. Porque recuerde, hermano, la resurrección es lo que hace la diferencia, hermanos. Hermano, todos los hombres o pensadores más grandes, hermano, están en sus tumbas. Pero Jesucristo resucitó, hermano. Esto es lo que hace la diferencia de los demás dioses, hermano. Todos los demás dioses, hermano, están muertos, están ahí en sus hoyos, en sus altares. Pero Jesucristo, hermano, el cual declaró que es Dios todopoderoso y que sus obras, hermano, daban a entender que Él es Dios, hermano, resucitó. Es lo que hace la diferencia, hermanos. Porque Él no está en la tumba. Él resucitó y dice la palabra de Dios, hermano, que se pareció a más de 500 personas, de las cuales dice el escritor, hermano, que muchos estaban ahí viviendo y muchos ya se murieron. Hermano, se apareció a más de 500 personas el Señor Jesucristo. El evangelio, hermano, contra la filosofía. Recuerda, hermano, que el evangelio apela a la fe y no a la razón. Dicen los filósofos, pero ¿cómo puedes creer en Jesucristo que Él resucitó siendo un hombre? Él también caminaba, Él también se cansaba, también tenía hambre y comió y se bañaba. Y lo consideras Dios. Lo consideras Dios. ¿En verdad tú crees que Él se levantó de los muertos? No es lógica en eso, no es lógico. ¿O hay lógica, hermanos? Hermano, si vamos a la lógica, no hay lógica, pero vamos a la fe. Y sí lo creemos, hermano, porque la Biblia lo dice. Hermano, la Biblia dice que el Señor Jesucristo resucitó, hermanos, al tercer día, y que Él se levantó, hermanos, y que Él se apareció a más de 500 personas. Y la Biblia dice, hermano, que Él atravesó las paredes, hermano, estando las puertas cerradas en un cuerpo, hermanos, glorificado. Se apareció ahí y, hermanos, y como los demás pensaban que era un espíritu, dice, denme algo de comer para que no les quepa dudas indubitables, hermano, que no nos deja lugar a dudas. Dice que comió pescado y miel, hermanos, y todos se quedaron atónitos. Y que Tomás dijo, hermanos, si no viene en sus manos la señal de los clavos y largare mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después, hermano, estando los discípulos reunidos, dice la Biblia que el Señor Jesús se aparece y ahí estaba Tomás. Y cuando el Señor se aparece le dijo, Tomás, ven para acá, incrédulo, mete tu dedo en lugar de los clavos en mis manos y alarga tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Hermano, el evangelio apela a la fe. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos visto al Señor Jesucristo? No lo hemos visto, hermanos. No lo hemos visto, hermanos. Hermano, venimos a la iglesia a adorar a un Dios que no vemos. Y le cantamos al Dios que no vemos. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo creemos. Yo no necesito, hermano, ver algo para creer, ni tampoco usted, hermano. Usted está aquí, hermano, sintiéndose con enfermo, con hambre, y está aquí adorando a Dios, hermano. El evangelio apela a la fe, y aparte, hermano, creemos que somos salvos, que tenemos la vida eterna, y creemos, hermano, que después de esta muerte, hermano, estaremos en el cielo con Él. Lo creemos porque la Biblia lo dice, hermano. No necesitamos, hermano, ver algo, tocar algo, no hace falta, hermano. Esta gente que dice, es que ¿saben qué? El infierno es real, el infierno es real. Yo me morí y estuve allá en el infierno y vi las llamas y vi a Selena ahí danzando y vi a Michael Jackson dando pasos para atrás. Hermano, no hace falta ver esto. No hace falta ver esto, porque la Biblia habla del infierno, hermanos. La Biblia habla que es un lugar de tormento y que todo aquel, hermano, que no aceptó a Cristo irá a ese lugar.
Yo no hace falta, hermano, ir y ver ahí a estas personas, porque yo sé que tristemente, hermano, nunca se entregaron a Cristo. Ahí están todos, hermano. Qué triste, hermano, que siendo tan ricos y teniendo tanta fama, hermano, ahora están ahí sufriendo. ¿De qué le sirve al hombre si ganara el hombre el mundo entero y perdiera su alma en el infierno? Dice aquí la Biblia, hermanos, que los que estaban ahí decían de Pablo: parece que es predicador de nuevos dioses. Dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19. Dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Hermano, el Areópago era un lugar, hermanos, como un tribunal, hermano, donde se reunían los filósofos, hermano, de alto rango para tratar temas, hermanos. La crema innata de la filosofía, ahí se reunía, hermanos, en ese tribunal. Era como la zona cero, hermano, de Atenas. No cualquiera iba ahí, hermanos, a reunirse. Y dice, hermano, que le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Hermano, a ellos les gustaba conocer más de muchas cosas y se envanecían en su conocimiento. Recuerda, hermano, que los filósofos, hermano, entre más conocían, entre más se les enseñaba, hermano, más se envanecían. Eran personas, hermano, que les gustaba estudiar. Pero no para conocer la verdad, hermanos, sino nada más para idolatrarse a sí mismos, para saber más, para saber más. Aquí dice, hermanos, enséñanos más de la enseñanza de que hablas. Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas, ¿qué dice, hermano? Cosas extrañas. Queremos pues saber ¿qué quiere decir esto? Hermano, Pablo hablaba cosas de verdad, o sea, el evangelio, porque el evangelio, hermano, apela a la fe y no a la razón humana. Esto, hermano, rascó a los oídos de los filósofos. Ellos dijeron, a ver, nunca hemos oído estas cosas. Hemos oído de los dioses del grano, de los dioses de la lluvia, de Tlaloc, de Huitzilopochtli, de la serpiente plumada, de todo esto hemos oído. Pero de un Jesús que fue humano, que se hacía llamar Dios, que nació de una virgen, que permitió ser crucificado, que estuvo sepultado, pero que resucitó y que se apareció a las personas y que se fue al cielo. A ver, eso es extraño, Pablo. Enséñanos más. Te vamos a llevar a este lugar, al Areópago, que no es aquel lugar para que nos enseñes esto, porque es extraño todo esto, Pablo. Versículo 21, hermanos. Para terminar, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Hermano, vamos a ver el versículo. Usted puede ver que se encuentra en paréntesis, hermano. Este versículo, hermano, no significa, hermano, que sea algo que después fue añadido. El hecho, hermano, de que esté en paréntesis, hermano, significa que el escritor de los hechos, que fue Lucas, hermano, uno que escribió el Evangelio de Lucas, Lucas está diciendo, hermano, que esto requiere una explicación. Aquí dice, hermano, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, dice, hermano, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Esto quiere decir, hermano, que a ellos no les interesaba, hermano, si las cosas eran verdaderas o falsas. Solo les interesaba, hermano, llenarse de conocimiento para envanecerse. Hermano, una persona que se cree, hermano, muy sabionda, que sabe mucho, como los filósofos. A ellos, hermano, no les interesa saber si lo que estudian es real o falso.
Ellos lo que quieren es nada más saber, 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 saber. No me interesa si el evangelio es verdad o no. Pero como quiero saber más, explícamelo. Quiero saber más. Quiero saber más. Hermano, como aquellos filósofos, aquellas personas que dicen, no sabemos cómo pasó el diluvio, pero mira, parece que fue un, bueno, deja el diluvio, los dinosaurios se exterminaron con un meteorito que cayó, hermano. Pero, hermano, ellos no están seguros de estas cosas. Ellos nada más quieren, hermano, saber, poner algo para que usted, hermano, quede satisfecho de esa duda que tiene. A ver, hermano, ¿cómo acabaron los dinosaurios? ¿Cómo acabó todo esto? ¿Cómo es posible que encuentren caracoles, hermano, en las montañas? ¿Qué pasó ahí? No, aquí antes era un mar, aquí era un mar antes, el mar subía antes, aquí antes en las montañas, en el cañón del sumidero, aquí era mar antes. Caray, por eso hay caracoles en las montañas. Sí, ese aquí era un mar. Mano, a ellos no les importa saber si es verdad o no. Ellos nomás lo que quieren es llenarse de conocimiento y escribir libros y libros y libros. Hacían los filósofos, hermano, que llevaban a Pablo al Areópago. Ellos solamente, hermano, querían saber más y más y más y más y llenarse de conocimiento, hermano, para poder hablar con cualquier persona, hermano. Pero, hermano, no les interesaba saber la verdad. Solamente les interesaba saber cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas. La gente, hermano, que dice, no, pues es que el hombre viene del gorila. ¿Usted cree, hermano, que a ellos les importa todo eso? No les importa, hermano. Ahora sacan otras cosas. Ahora dicen, no, es que ahora ya sabemos que ya no se viene de esto. Ya no sabemos si es verdad o no. Ahora sabemos que pasó esto, pero si negamos la teoría de Charles Darwin, no, nos van a echar carrilla, van a decir que estamos locos. Hermano, cuando yo estudiaba la primaria, ¿sabe cómo se llamaba el planeta más pequeño, el más lejano y más chiquito? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba, hermano, este planeta? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? ¿Están seguros o no, hermanos? Plutón. Cómprese un sistema solar actual del 2025 a ver si se encuentra Plutón. Ya no está, hermanos. Ya lo borraron. No, pues Plutón no importa, pues está lejos y bien frío, ya no importa. Hermano, ya lo borraron. Porque es gente, hermano, que solamente les encanta llenarse de conocimiento. Llenarse de conocimiento. No les importa si es verdad o no. Lo que les importa es saber más. Y saber más para idolatrarse a sí mismos y humillar a los que menos saben, hermanos. Los filósofos de Atenas, hermano, le decían a la gente de ahí, ¿por qué eres tan ignorante? ¿Por qué le pides a estos dioses? Ponte a estudiar esta bola de libros usted. Hermano, así dice la Biblia. Aquí dice, hermano, que todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban. No les interesaba, hermano, sino en decir o en oír algo nuevo. Les gustaba, hermano, nada más llenarse de conocimiento. Dijeron, pues mira, vamos a escuchar ahora a Pablo, porque él nos habla de otro Dios, pero este Dios sí le gana a los demás que creen estos. Le gana porque este Dios resucitó. A ver, Pablo, enséñanos para escribir un libro de Jesús, pero no para saber la verdad, hermano, sino nada más para llenarse de conocimiento. Pero, hermano, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Esto, hermano, lo vamos a ver la próxima semana. Primeramente Dios, hermano, en el estudio de la próxima semana, vamos a ver, hermano, lo que hizo el apóstol Pablo cuando estuvo ahí en el Areópago y se puso de pie, hermanos. Hermanos, el evangelio contra el razonamiento humano, hermanos. El evangelio, hermano, apela a la fe y no a la razón. Amén, hermanos. Vamos a orar.